Bien, decía que esta unidad tiene 4 semanas. Sin embargo, las fichas son 3, 6, 7 y 8 las fichas que abarca. ¿Por qué? Porque en la semana 9 ustedes van a encontrar solamente repaso para el parcial, que es la semana al final de la cual vamos a tener el parcial. Entonces, por eso hay acá 4 semanas, pero la unidad se da en 3 fichas. La que vamos a ver hoy está acá, en la semana 7. Sin embargo, esta ficha, a su vez, tiene ciertos temas que no se incluyen todavía en el parcial. Entonces, vamos a ver la parte de la ficha que incide en el parcial, que es necesaria para el parcial. Luego vamos a ir por la ficha 8 y algunos otros temas que abarca y recién después vamos a volver a la 7. ¿Sí? Yo los voy a ir, por supuesto, guiando ahora, pero les quiero avisar para que, porque van a notar que lo que veamos hoy en clase es menos contenido que el total de contenido que está en el PDF. Yo, de todas maneras, puse aquí todo el índice, tiene todos los temas del PDF para coincidir que no sea todavía más confuso. Sí, una de las cosas que vamos a ver, Ramiro, es cómo se hace un menú de opciones. Me parece que ese ejercicio lo plantea como para que lo hagan inventando, digamos, sin saber previamente cómo se hace, pero ya lo vamos a ver juntos en la semana que viene tal vez, cómo se hace entre todos, no te preocupes. Igual el ejercicio, insisto, está hecho como para decir, bueno, arréglate, a ver qué se te ocurre. Y después confirman o no la idea que tuvieron cuando veamos realmente cuál es la manera recomendable o más sencilla de hacerlo. Bueno, entonces, aquí vamos. ¿Qué apareció? El anuncio del parcial, ¿no? Ya que estoy haciendo mención al parcial, quería hacer un repaso rápido de todo este rojerío que está publicado en el aula virtual. Justo ahí me preguntas, Matías, acá vamos a repasar todo eso. Este aviso está en la portada, digamos, de la unidad 3. Fíjense, no corresponde a la semana 1, sino a la portada. Yo copié la imagen acá para que no haya otra versión de lo mismo, pero lo tienen ahí a mano para consultar en cualquier momento. Lo destacable para mí de todo este párrafo, que ya leerán ustedes tranquilos en el aula virtual, es, primero que nada, el 4 de mayo, no el 14. No, el 14 de mayo, está bien. Les daba un susto a los alumnos. No, el sábado 14 de mayo, está bien, es el primer parcial. ¿Sí? El sábado 14 de mayo es el primer parcial. Ese parcial es presencial, sí o sí presencial. Como ustedes saben, a partir de la semana que viene vamos a ir a clase a la facultad, pero si hay alumnos que dicen, bueno, yo no alcanzo a mudarme, no está disponible el lugar donde me iba a quedar, pensaba viajar de tal manera y no pude, lo que sea, o sea, si hay alumnos que no van a clase presencial estas 2 semanas por motivos personales, las próximas 2 semanas, no importa, ¿sí? Pero sí o sí el parcial es presencial. No va a estar prevista ninguna manera virtual de tomarlo. Así que si por algún motivo que sea, en las próximas 2 semanas no van a poder hacer las gestiones para venir a cursar presencial como se espera, por favor asegúrense de poder venir el sábado 14, porque si ustedes no vienen, no pueden rendir. Eso es lo principal que tienen que tener en cuenta. Al igual que como les contaba en las clases, se va a repartir el grupo de alumnos entre aulas del LabSys y aulas del LabCom, el laboratorio de sistemas y el laboratorio común que les contaba antes. ¿Qué fichas se incluyen? La 1 a la 8, ambas inclusive. Recordemos que hoy estamos viendo las 7, entonces va a ser de la 1 a la 8, nos falta una todavía de las que van al parcial, pero de todos los temas que incluyen esas fichas se excluye lo que se llama procesamiento de caracteres. El procesamiento de caracteres está en la ficha 7 y es la parte que les contaba recién que ahora vamos a dejar de lado por un momento para darle prioridad a los temas que van al parcial. Este asunto del procesamiento de caracteres va a ser parte del parcial 2, por eso lo dejamos pendiente, no lo vamos a evaluar ahora. Entonces, en resumen sería, para el parcial 1, las unidades 1 a 3 completas o las fichas 1 a 8 completas, solo excluyendo el tema específico de procesamiento de caracteres. Si en este momento no saben ni qué son el procesamiento de caracteres, ni qué es el procesamiento de caracteres, mejor así, porque se van a enterar recién después del parcial. Pero cuando vean ese título en la ficha 7, lo saltean cuando estén estudiando. Esa es la instrucción que tenemos para darle. Y lo más importante, además de usar, lo más importante no, pero muy importante,
Además de usar los 2 laboratorios, vamos a tener que organizarnos en turnos, porque la cátedra completa va a rendir el parcial ese día. Los 2000 alumnos que están en este momento cursando por Zoom, y tal vez algún otro que nunca se enteró de que había clase, pero que va a aterrizar directamente en el parcial, todos esos alumnos van a reunirse ese día en la facultad. Una alternativa era que se pararan los 2000 en la vereda e ir entrando de a uno, como hacen en los boliches, vieron que demoran la entrada para que parezca que hay mucha gente, pero después nos pareció que se iba a complicar. Entonces, lo que vamos a hacer en realidad es organizar turnos. Los turnos, parcial 1, turno 1, parcial 1, turno 2, parcial 1, turno 3, etcétera, son estos que ustedes ven acá. Van a ser 6 turnos posibles de 1 hora 15 cada uno de ellos. Estamos, ¿ven? De 8, 9, 15, dejamos media hora en el medio para que salgan unos, entren otros y todo eso. Entonces, en el primer turno de 8, 9, 15, rendirá un grupo. El segundo grupo de 9, 15 a 11 y así. Y cuando sean las 16:45 viene la ambulancia, nos rescata a los profes y el que quedó rinde. Es 1 hora nomás para hacer el parcial, Matías, y recontra 1000 sobra, ¿sí? Como ya les dije, ustedes tengan en cuenta que nosotros para estimar el tiempo de resolución del parcial, vemos el doble, le asignamos el doble de tiempo de lo que tomaría resolver el ejercicio de manera común, ¿no? Una persona que lo lee y lo entiende, lo resuelve en la mitad del tiempo que está previsto para hacerlo. Entonces, le damos ese margen a los que les cueste más, a los que intenten y no les salga, todo eso, bueno, se puede hacer en la otra media hora. Sobre el tiempo, no se preocupen porque nunca nos hemos quedado sin tiempo. Sí, ha pasado que los alumnos entreguen sin ideas, en blanco, pero sin tiempo, no. ¿Algún tipo de simulacro, Nicolás? No. Sí, lo que sí va a pasar es que cuando ustedes, las próximas 2 semanas, ya van a conocer el laboratorio, las máquinas del laboratorio, entonces no va a ser caer por primera vez a la facu, tipo, ¿dónde estoy parado? Y van a ir a rendir. El simulacro son las siguientes 2 clases prácticas, el próximo viernes y el otro, que ustedes van a tener directamente en el edificio. Hola, profe. Hola. Me refería a algún tipo de simulacro del parcial. O El sea, como, ejercicio. claro, pues yo tenía una duda. Pone que yo hago las fichas de lo que sería semana 8 o semana 9 creo que es. Sí, Yo 9. haciendo eso, digamos, ¿me puede tocar un ejercicio aleatorio de la ficha? ¿O es No, otro? es otro. Definitivamente es otro. Bien. Eh, No, no, sí, claro, pero digamos, sería como parecido. Claro, eso iba a Ah, decir. El ejercicio es, por supuesto, no es ni, no, porque a veces se toma al azar un ejercicio visto, por eso digo, no, el ejercicio es totalmente nuevo, pero repite el esquema que ustedes tienen visto en clase. Van a ver un ejercicio parecido, supongamos, voy a decir una pavada, pero puede decir, se ingresan por teclado 3 números, informe el mayor de ellos, supongamos. No es que ustedes se van a encontrar con un desafío, con una sorpresa en el enunciado. El enunciado va a ser igual o el mismo esquema que ustedes han venido viendo en clase o en los repasos, solo que, bueno, específico para ese momento, pero así va a ser. perfecto, Eh, profe. ¿Cómo? Ah, Perfecto, perfecto. bueno, sí, así va a ser. Lo importante, lo que sí quería resaltar acá, es que estos turnos, hasta el año pasado, si es que no es la primera vez que cursan, se acordarán que siempre tuvimos este esquema, cada uno rendía en su casa, por supuesto, pero se preacordaba el horario de cada curso. O sea, decíamos, bueno, el 1K1 le toca el turno de las 8, el 1K3 le toca el turno de las 9:45 y así. Pero ahora no. Ahora, a partir del día 9 de mayo, o sea, durante la semana del parcial, del 9 al 13 de mayo, va a estar abierta la inscripción para que ustedes elijan en qué turno quieren rendir. Vayan pensándolo porque eso lo van a tener que informar el 9 de mayo. ¿Vieron cómo hicieron parecido, cómo hicieron con los grupos? Que ustedes dijeron qué grupo querían formar y ahí quedó registrado. Bueno, va a ser una cosa parecida. Ustedes van a tener disponibles los turnos y van a elegir, quiero rendir en este. Porque puedo venir ese horario, porque me queda más cómodo, porque a la mañana, porque trabajo a la tarde, porque todas esas situaciones contempladas, las tienen que contemplar para elegir el horario más adecuado. A partir del 9 van a estar disponibles los horarios, de la semana del 9 de mayo, como dice aquí, desde el lunes 9 a las 8 hasta el viernes 13 a las 23:59. Van a estar disponibles los horarios desde el 9 hasta el 13.
Ustedes tienen que elegir el que más les conviene, tengan presente un par de horarios, intentan con uno, no consiguen, intentan con otro, porque cada horario va a tener un cupo. Entonces, cuando se alcance ese cupo, ese horario se cierra. No es que puedan elegir todos el mismo horario. Entonces, hagan lo posible por organizar sus agendas, tener un par de opciones de horarios, no se acoten solo a una hora y si ese está ocupado, listo, no rindo, ¿no? Hagan el esfuerzo de elegir un par de opciones y si llegado el momento de anotarse, los 2 o 3 horarios que tenían ustedes como opción están cubiertos y realmente no pueden rendir en ningún otro, se tendrán que comunicar con el profesor, perdón, esta puerta me tiene de hija hoy, se tendrán que comunicar con el profesor Valerio para informar su situación y ver qué se puede hacer como una excepción. Pero la gran mayoría de los alumnos deberían poder elegir su horario. Y enfatizo, cuenten con más de una posibilidad. No se encachilen en el tengo que rendir a las 15 o nada, porque piensen que son 2000 personas tratando de organizarse. Les damos esta posibilidad justamente para no imponer un horario que después digan, no, yo no puedo, yo sí puedo, yo no puedo, sea un lío. Tratamos de darles la posibilidad de elegir. Entonces ustedes respondan eligiendo con tiempo y con responsabilidad su turno para rendir. Todo esto va a pasar el 9 de mayo, pero como está todo el aviso acá, me parece importante que les quede claro, sobre todo ahora que estamos más tranquilos, porque la semana que viene y la otra, que quizá en el aula sea todo más caótico. Entonces, por eso quería terminar de aclarar esto y que les quede grabado de paso para los alumnos que no estén en clase hoy. Bien, ¿en qué horario voy a estar yo, Misael? Ni idea. Nosotros los profes también nos tenemos que organizar. En principio vamos a tratar de estar la mayor cantidad del tiempo todos los profes, porque son muchas aulas a las que tenemos que asistir. Pero aún cuando coincidiéramos en horario, puede ser que no estemos en la misma aula, así que no cuenten con eso. Los parciales son iguales para toda la cátedra, o sea, el mismo nivel de complejidad, quiero decir, por supuesto, para toda la cátedra, todos los profes los preparamos juntos y los revisamos juntos, así que no es que les va a tocar uno que nada que ver con lo que vimos en clase. Primero porque no, como habrán visto, todas las clases son iguales, pero además porque todos los profes armamos las mismas evaluaciones, así que no tengan ninguna inquietud al respecto, que van a rendir todos el mismo nivel de complejidad. Bien, arranquemos. Como les decía entonces, en la agenda de esta ficha están todos los temas que abarca, en la agenda de esta presentación están todos los temas que abarca la ficha, pero nosotros vamos a ver esta semana estos 3 primeros. El ciclo for en Python, la búsqueda del mayor o el menor en una secuencia cargada por teclado y el procesamiento de datos divididos en categorías distintas. Estos 3 temas van a ser nuestro foco hoy. La semana que viene veremos algo de la ficha 8 y recién la otra vamos a retomar o terminar con la 7. Bueno, me encanta poner dibujitos para el tema de ciclos, aparte. Estoy pensando qué voy a hacer en el aula que no voy a tener mis presentaciones. Voy a tener que conseguir un cañón, algo, porque si no es muy triste estar con el pizarrón vacío. Ahora ya me encariñé con los dibujitos. Bien, ciclo for en Python, primer tema. Claro, no me veo ya escribiéndome. Yo soy bastante prolija en el pizarrón, en los concursos y eso me han elogiado el dominio de pizarrón, pero incomparable con esta hermosura, así que me voy a tener que llevarla y proyectar. Bueno, el ciclo for en Python, entonces, concepto. Ya habíamos visto en general lo que era un ciclo, ¿no? Una sentencia que permite repetir un conjunto de instrucciones de manera controlada, enfatizando esto último, controlando el número de repeticiones o el límite de esas repeticiones. Ese concepto de sentencia repetitiva está en todos los lenguajes de programación, inclusive Python. Cada lenguaje lo tiene implementado con distintas instrucciones o de distinta manera. En Python tenemos 2 sentencias repetitivas, una es while, que es la que vimos la semana pasada, y otra es for, que es la que vamos a ver ahora. El ciclo for suele ser, en general en todos los lenguajes, suele haber un ciclo similar a este, que incluso muchas veces se llama for, que suele ser el más adecuado cuando se conoce previamente la cantidad de repeticiones a realizar. Ya debatimos la semana pasada que el ciclo while parecía ser el ciclo while es el más adecuado para repeticiones en las cuales no se conoce previamente la cantidad de repeticiones, pero también vimos que era posible
conociendo la cantidad de repeticiones, implementar esa cantidad de vueltas usando un ciclo while. El for sería entonces el complementario, es el que sí es adecuado para contar el número de repeticiones. Por eso la mayoría de los lenguajes tienen al menos 2 ciclos. Uno controlado más por una condición o más orientado a una situación de corte antes que a un número de vueltas, y otro más orientado a implementar un número de vueltas o de repeticiones determinadas. Bien, este segundo es el for. Por ejemplo, el caso que vimos en la ficha 6, donde había que cargar 3 números y contar cuántos eran negativos, sería un caso ideal para resolver mediante un ciclo for, y ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Ese ejercicio, si recuerdan, ¿cómo lo habíamos implementado? Cargábamos un número, preguntábamos si era negativo, lo contábamos. Cargábamos otro, preguntábamos si era negativo, lo contábamos, y así, 3 veces el mismo bloque. Recuerdo que también les dije en ese momento que en el trabajo práctico pasa igual. Ustedes plantean la tirada de cartas, bla, bla, para el jugador, y después viene el croupier y hacen exactamente lo mismo. Bueno, en el caso del trabajo práctico serían 2 vueltas del mismo proceso. Acá serían 3 vueltas del mismo proceso. Entonces ahora vamos a ver cómo dejar de repetir bloques de código con la ayuda de for. Sin embargo, en el caso particular de Python, no es que el ciclo for esté pensado solamente para contar vueltas, o no está tan fuertemente orientado a contar vueltas como por ahí pasa en otros lenguajes, donde el ciclo directamente tiene un contador de vueltas en su sintaxis, ¿no? Acá no. En realidad, el ciclo for de Python está pensado para recorrer una secuencia, un conjunto de valores de uno en uno. Para esa está pensada su estructura, supongamos, para recorrer una tupla de nombres e iterar, se dice, avanzar, recorrer a través de ellos, a lo largo de ellos. Entonces vamos a tener que hacer cierto ajuste en el uso del ciclo for para emplearlo como contador de vueltas. No va a ser tan directo como podría ser a lo mejor en otros lenguajes, quizás si ustedes conocen otros lenguajes como Java, como C#, y C++, el ciclo for es más directo en su conteo. Acá en Python hay un poquito más de vueltita que darle. Aclaro esto porque sobre todo les cuesta un poco a veces a los alumnos que saben programar en otros lenguajes. Entonces, hago esta aclaración. El uso esencial entonces del ciclo for es recorrer una secuencia. Por ejemplo, acá tenemos una tupla, es decir, una secuencia inmutable, formada por 3 nombres, Juan, Pedro y María. ¿Cómo es la sintaxis para recorrer esta secuencia usando el ciclo for? For, nom, in, nombres, tabulado, y el o las acciones que corresponden a repetir. En este caso es una sola acción, que es imprimir el valor que contiene esta variable. Vamos a analizarlo en detalle. Primero, tenemos una tupla con los 3 valores que queremos mostrar o procesar, Juan, Pedro y María. Segundo, lanzamos un ciclo donde está la variable nom. Esta variable va a ir asumiendo cada uno de los valores o de los elementos, va a ir asumiendo como valor cada uno de los elementos que forman parte de esta secuencia. Entonces, en la primera vuelta del ciclo for, nom va a ser igual a Juan. En la segunda vuelta, nom va a ser igual a Pedro. En la tercera vuelta, nom va a ser igual a María. Y ahí se va a detener. Automáticamente el ciclo va a controlar que ya no quedan elementos en la secuencia y se va a detener. O sea que no hay una condición explícita de corte como pasa en el ciclo while. Vieron que nosotros ponemos mientras num sea distinto de 0, mientras x sea menor a 10. Acá no, acá la condición está implícita en que la secuencia se termine. O dicho de otra forma, el recorrido continúa hasta que la secuencia se termine o mientras queden elementos en la secuencia. La secuencia es la que dirige la ejecución del ciclo. Los elementos que forman esa secuencia se van a ir procesando de uno en uno, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la salida de esto? Va a aparecer primero el nombre Juan, como les decía recién, luego el nombre Pedro y luego el nombre María. Cada uno de estos print, esta instrucción print se va a ejecutar 3 veces, una por cada uno de los elementos que forman la secuencia. La asignación entonces
de uno de los elementos de la secuencia en la variable y el control de que la secuencia terminó, los hace automáticamente el propio ciclo. No necesitamos nosotros como programadores hacer nada al respecto. El in, Nicole, es parte de la sintaxis del ciclo. O sea, se escribe la palabra for, luego una variable, in, y la secuencia a recorrer. O sea, for e in, en este caso, son palabras que forman parte de la sintaxis del ciclo, de la regla para escribir el ciclo. Bien, código y diagrama entonces. Acá tenemos el código que acabamos de ver y su diagrama equivalente. El ciclo tiene, como en el caso del while, una cabecera y un cuerpo. La cabecera, en este caso, está formada por la palabra for, variable, in, secuencia, y el cuerpo, como en el caso del while, está tabulado una vez, indicando que esta sentencia pertenece a este bloque repetitivo. En el diagrama, la cabecera se dibuja dentro de este rectangulito símil flecha que habíamos visto para while. Acá está como demasiado prolijo, ¿no? Para todo nom en nombres, también podríamos poner nom en nombres. Y significar, lo mínimo que hay que poner acá es la variable en la secuencia a recorrer. Ya saben que las reglas con los diagramas son más flexibles. Lo importante es la representación gráfica. Entonces, tenemos acá el for, y el cuerpo se dibuja como habíamos propuesto también para while. Se abre una flecha hacia acá, se coloca la o las sentencias que forman el cuerpo, acá solamente es un print, entonces está representado acá. Luego se cierra y vuelve al curso principal de acción. Acá no está escrito, pero si el programa continúa, se vuelve a escribir en la primera línea junto al margen, indicando que las siguientes instrucciones ya no son parte del bloque de acciones. Nada más que acá no hay nada más. Entonces, por eso el programa termina ahí. Entonces, tenemos la cabecera, como dijimos recién, la variable y la secuencia a recorrer, y el conjunto de instrucciones, ¿sí? Es el bloque, se encuentra tabulado una vez. Esta es la representación. Bien, variable iteradora. Cuando nosotros hablamos en general de recorrer una estructura, de ir elemento por elemento, de ir examinando elemento por elemento de una estructura, ese verbo, esa acción, se denomina iterar. Es lo mismo que recorrer, sí, pero la palabra más adecuada, la que se usa sobre todo en programación, es iterar. ¿A qué hace referencia entonces iterar? A tomar en una variable uno de los elementos que forma esa secuencia, luego otro, luego otro, luego otro, hasta terminarla. Por lo tanto, como ese proceso se llama iterar, entonces la variable que está prevista para ir tomando uno a uno los elementos de la secuencia se denomina también variable iteradora. Entonces acá tenemos un ejemplo donde está el ciclo for recorriendo todos los caracteres de una cadena llamada ciudad. La variable se llama ciudad. Recordemos que las cadenas también son secuencias inmutables, y si son secuencias inmutables, así como se las podía acceder con corchetes para individualizar sus elementos, también se las puede iterar, al igual que las tuplas. Entonces, este ciclo dice for c in ciudad, print c. O sea, esta parte es igual a lo que vimos recién. For variable in secuencia, print variable. ¿Qué sucede en el caso de las cadenas? La variable iteradora va a ir tomando una a una las letras que forman esa palabra, porque esos son los elementos individuales de la cadena. Entonces, en cada vuelta, como pueden ver acá la captura de pantalla, en cada vuelta va a ir saliendo una de las letras que forman esa palabra. ¿Cuándo termina el ciclo? Cuando ya no quedan letras en la cadena. Muestra la A y termina. Este tipo de recorrido es el que vamos a aplicar en esos problemitas especiales que se llaman procesamiento de caracteres. Y por eso lo dejamos en suspenso para después. Pero vayamos sabiendo que esta manera de iterar también es admisible sobre una cadena. Es posible iterar sobre una cadena. Recorrerla elemento tras elemento, tomando el valor de cada elemento en una variable iteradora. ¿Profe? Sí, decime. ¿Por qué lo pone como C a la variable? Le da un Como nombre ciudad. cualquiera en realidad.
Le pones C de cualquiera puede. carácter en este caso, pero vos podrías poner for X in ciudad, ¿no? Acá. Podría decir Ah, for X in ciudad, print X. y X vendría a ser lo que es ciudad antes. O sea, X es vendría la a ser, X iría cambiando su valor, que tomando primero el elemento 0, después el 1, el 2, el 3 de la cadena. O sea, esto es una variable como cualquiera de las que usamos siempre, y uno le da el nombre en este momento. Se puede llamar X, se puede llamar letra, bueno, lo que quieras. Es el nombre de la variable. como hace rato en el otro ejemplo estaba nom y arriba también estaba nom igual a nombres, por eso es como que me... No, en el otro ejemplo, pero está buena tu observación, es nom es la variable individual y nombres es el conjunto. Entonces pasa lo mismo. Yo podría poner for X in nombres, print X. ¿Sí? No es que no hay ninguna relación entre este nombre de variable y este nombre de variable, ninguna. Esta variable es la secuencia y esta variable se define en este momento para ir tomando uno a uno los valores de la secuencia. Claro, bien. ¿Sí? Claro, como dice Matías, le podemos poner cualquier nombre. Miren, antes de pasar al siguiente les muestro cómo anda. A ver, déjenme ver qué tenía acá. Sí, acá vamos a dejar y se los muestro andando. Después seguimos, porque así no suponemos tanto en el aire. Déjenme abrir el código y lo vamos a ver en acción antes de seguir. Tenemos entonces estos dos ejemplos que acabamos de ver, son el uso clásico que tiene previsto Python para su ciclo for. Recorrer una secuencia, elemento a elemento, usando una variable iteradora. Entonces ahora vamos a verlo ya programado. Yo lo tengo hecho el programa acá para que ahorremos tiempo, pero esta es la que vimos recién, ¿no? Miren lo que pasa aquí. Vamos a hacerlo paso a paso, que es la mejor forma de verlo. Está ahí arriba el arreglo de nombres, ¿no? Miremos lo que pasa con la variable nom. Esperen que... Ahí, ahora sí. Ahí arriba dice nombres, tiene los 3 datos, ¿no? Y la variable nom, fíjense que no existe todavía, no tiene ningún valor asignado. Cuando yo dé la primera vuelta del ciclo, nom vale Juan. ¿Ven cómo me muestra ahí arriba? Nom vale Juan. Entonces print nombre va a hacer aparecer en la consola el valor Juan. Ahí apareció. Da otra vuelta el ciclo. Miren que volvió aquí arriba. Da otra vuelta. Ahora la variable nom es María. Toma el segundo elemento. El orden lo hace solo, por suerte para nosotros. Avanza solo el ciclo, sin que nosotros le tengamos que decir qué posición ocupa el elemento, ni avanza uno, nada. El ciclo sabe lo que tiene que hacer. Entonces, en este segundo caso, muestra en pantalla la variable, el valor María. Le queda una vuelta más. ¿Qué tiene que hacer ahora? Asignar en nom el valor Ana. Muestra Ana en pantalla y como no quedan más nombres para recorrer, el programa termina. ¿Ven? No hay que hacer nada para controlarlo. Lo que ustedes me preguntaban recién. No hay ninguna relación entre estas variables. Ambas variables se pueden llamar X. Y si yo ejecuto este programa, funciona de la misma manera. Y si yo le pongo, no sé, un nombre rarísimo, no sé, persona y nombres, persona, lo mismo, también funciona. Cualquier nombre. Y no es que sí o sí puedo hacer print, ¿no? Está hecho con print el ejemplo porque es como lo mejor o lo más visual. Pero yo también podría, no sé, aquí adentro sumar algo, restar algo, prender una bandera, cualquier cosa puedo hacer con esa variable. Sumarle 8, si recorría una secuencia numérica, podría hacer operaciones con esa variable. Es una variable, o sea, lo que sucede acá es como si yo pusiera nombres sub 0 en la primera vuelta. Después pongo nombre sub 1, después pongo nombre sub 2 y después termina. Siempre se usa for para iterar listas o textos, Juan Cruz, justamente por esta facilidad que nos da. Porque yo puedo ir
recorriendo los elementos sin hacer esfuerzo, ¿sí? Sin ningún esfuerzo, ningún control. Pero si yo igual quiero recorrerlo con un ciclo while, por ejemplo, lo que tendría que hacer es ir recordando por qué elemento voy, ¿no? Entonces primero accedo al 0, después al 1, después al 2, y darme cuenta también de cuándo la secuencia se acaba, controlándola con len, que es el que nos dice la cantidad de elementos que tiene una secuencia. Entonces todas esas reglas hacen que la sintaxis para recorrer una secuencia con while sea más incómoda, digamos, o más compleja de armar que en el for que ya está lista. Claro, una cosa así, Juan Cruz, exactamente. Antes y ahora, y controlar en la condición del while que no se me acabe la secuencia, porque no alcanza solamente con ir una tras otra. Bueno, ¿y cuándo se acaba? Y cuando no tengo más elementos que procesar, tengo que llevar la cuenta. Es más enredado, más no imposible, ¿sí? Por eso digo, siempre en todos los lenguajes los ciclos son equivalentes. Tienen una sintaxis más adaptada a un tipo de procesamiento a otro para hacerle la vida fácil al programador. Pero todo lo que se puede hacer con un ciclo se puede hacer con el otro. Es cuestión de usar el que nos resulte más cómodo para el problema que queremos resolver. En el segundo, acá tenemos otro ejemplo, donde dice Ciudad Salta la Linda, puse yo acá en vez de Córdoba, y la iteración que vimos recién. ¿Qué pasa en el caso de Salta la Linda? Primero pasa que no le tengo que agarrar el play, ahí está. Aparece letra tras letra e incluso el espacio, que por eso puse el ejemplo acá. ¡Ay, qué lindo Joaquín! Mira, yo tengo que ir de visita todavía. A Salta no fui. A algunas provincias fui, a Salta no. Lo tengo pendiente. No en verano. No va a suceder en verano, pero en otro momento del año sí. Bueno, acá entonces lo que me interesaba resaltar es que los espacios de la cadena también son un elemento. Entonces hay un momento donde la variable C contiene un espacio y lo muestra. De la misma manera que el ejemplo que estaba recién, que no es Salta, como no tenía la palabra Córdoba ningún espacio, entonces aparecen las letras una a continuación de la otra. Si lo viéramos paso a paso, no lo voy a hacer porque van a decir pesada, ya se entendió, la variable C iría asumiendo cada uno de las letras que forman la cadena Córdoba. Y de nuevo, como decíamos recién, si esta variable se llamara letra, supongamos, el funcionamiento sería exactamente igual. No hay un nombre obligatorio para esto. La variable como que se define o se asigna al momento en que se la incorpora en el cuerpo del ciclo. Bueno. Profe. Sí, señorita, diga. ¿Por qué en este ejemplo te manda todo como uno debajo del otro y en el otro junto? Muy digamos, bueno. Es una pregunta excelente. Muy excelente pregunta. ¿Por qué? Porque esta secuencia está formada por 3 elementos. 1, 2, 3. ¿no? Cada uno de esos elementos son una cadena. Entonces, ¿qué hace el ciclo for? Toma el primer elemento, toma el segundo, toma el tercero. Si alguno de estos elementos fuera un número, se comportaría de la misma forma, pero yo siempre hago el play equivocado. Ahí está. ¿Ven? Mostraría Juan, después 2000, después Ana. Cada print es de uno de los elementos que forma la secuencia. La coma dice que este es el elemento 0, que este es el elemento 1, este es el elemento 2. Exacto. En cambio, en la cadena, cuando nosotros creamos una secuencia como cadena, cada letra es un elemento de esa secuencia. Como está diciendo ahí Juan Cruz, es como si implícitamente hubiera una coma entre cada letra, ¿no? Entonces, cuando yo le hago a la variable iteradora tomar uno a uno los valores, lo que hace es tomar una de las letras de la palabra. Es como si yo le asignara en la variable letra ciudad sub 0. Mira, voy a ponerlo acá. Si yo acá hago letra ciudad sub 0 y pongo print letra, ¿sí? Y hago lo mismo con ciudad sub 1. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el for? Esto que yo estoy programando acá. El for está haciendo esto que yo estoy programando acá. Lo voy a comentar por un momento, así lo hace esto. ¿Qué pasa acá? Tomo ciudad sub 0, la muestro. Tomo ciudad sub 1, la muestro. Entonces, cuando yo ejecuto esto,
Aparece la C y después aparece la O. Y lo mismo pasaría con la R, bla. En cambio, en la secuencia esta, voy a volver a comentar el ciclo for. Si yo pongo en la variable nom, nombres sub 0, y lo muestro, que es, repito, lo que hace el ciclo for, me pone Juan completo, no me pone la J solo. ¿Por qué? Porque estoy tomando el primer elemento de la tupla, nombres. ¿Está? ¿Se entiende la diferencia? No me acuerdo quién me había preguntado, pero si no, lo explico otra vez. Sí, profe. Casi. Algo así. No, sí, sí. Y si Bueno. ahí borrara 2 elementos, ¿cómo quedaría? O sea, si borrara el 2000 y el N. Si se borra el 2000 y este, ¿qué pasaría? A ver. Ah, muy bien. ¿Qué pasaría? Me mostró la J sola. ¿Por qué? Porque entonces esto no es una tupla, por más que yo le dejé los paréntesis. Yo en realidad estoy creando la cadena Juan. Entonces la iteración tomaría primero la J, después la U, después la A y después la N. Porque ahora es una sola secuencia, cadena. No es una tupla, es una cadena para recorrer. ¿Está? Miren, le voy a reactivar el for acá. Tuki. Juan. Esto, si no, no, esto sí entra en el primer parcial. Lo que es parte del segundo es el procesamiento. Hay un procesamiento que dice qué palabra empieza con mayúscula, termina con vocal y es aguda. No sé. Eso es el segundo parcial. ¿Está ahí, Nicole? Lo que pasa, si yo tengo una sola cadena, esa cadena es la secuencia. Entonces, cada elemento es uno de los elementos de la secuencia. Si yo tengo varios valores que pueden o no ser cadenas, entonces cada coma me va diciendo cuáles son las partes de la secuencia. Y acá, ¿sí? Tengo un valor que es Juan, otro que es 2000. ¿Tá? La cadena Sí, sola es una secuencia en sí misma. O sea, voy a decir algo curvo acá. Cuando yo tome este elemento, esta cadena a su vez es una secuencia. ¡Chan! Entonces, si yo mostrara nom sub 0, me aparecería la J. La cadena a su vez es una secuencia. Es como que tengo una secuencia que está dentro de otra. Pero para los fines del for, la que ve es esta, la principal. Si yo acá le hiciera iterar después a lo largo de nom, sí me mostraría letra por letra, porque sería una cadena. Leo horrible de golpe ahí, pienso que hablan de la clase, de qué sé yo, no. Están hablando del parcial 2. ¿Para qué sufren de antemano? Ni saben dónde vamos a estar. Parcial 2, ya veo que vuelve la pandemia, estamos todos encerrados de nuevo. No lloren. Bueno, volvamos a nuestra presentación. Y vamos entonces en cómo se hace para iterar a lo largo de una secuencia. Por favor, no, me muero. Bueno, ciclo for en Python, control de repeticiones entonces, ¿cómo se hace cuando yo no quiero recorrer una secuencia? Porque soy rebelde. Quiero usar el ciclo for de Python, pero no quiero recorrer una secuencia. Más allá que suena gracioso como un capricho, en verdad no es así, sino que yo tengo un problema que no requiero, que no implica el recorrido de una secuencia, y sin embargo necesito o quiero usar el for para implementarlo. ¿Se puede usar for para contar repeticiones? Es la pregunta. Ya vimos cómo se hacía en while, necesitamos un contador e ir cambiando el valor de ese contador hasta llegar a la cantidad deseada. ¿Cómo se hace en for? Por ejemplo, y volvemos al de la ficha 6, ¿cómo hago para plantear un ciclo for que me permita cargar 3 valores? ¿Por qué? A ver, voy a hacer acá una pausa para explicar esto. Vamos a poner pausa. Si yo tengo 3, ¿cómo podría ser? Si yo tuviera 3 valores que se llaman números, ¿no? Tengo que procesar 3 números. ¿Qué hago? Hago una secuencia que tenga 3 números y después digo for n in nums, no sé,
Mums, ¿qué escribí? Voy a poner números. For n. Y números, no sé. Print n. ¿No? Parece ahí con el ejemplo de recién. Esta que tengo acá, anda, me muestra 3 números. Y si en vez de mostrármelos, los tuviera que sumar, ¿qué haría? Y pondría un acumulador en 0 y en cada vuelta guardaría el valor de n. Entonces, al terminar, yo podría tener la suma de esos 3 números. 158, dice, le vamos a creer. Y todas las veces la suma da lo mismo, divina, 158. Entonces, este programa es un programa que suma 3 números utilizando el ciclo for. En vez de poner un número, sumar, un número, sumar, un número, sumar, funciona. Sí, es un programa que suma 3 números. ¿3 números cualquiera? No, solamente estos 3. ¿Sí? Si yo quiero sumar otros 3 números, ¿qué hago? ¿Los cambio acá? Vamos a volver al primer año, al primer día de clase, no, primer año seguimos. Al primer día de clase, donde yo la única manera que tenía de darle valor a las variables era poniéndolas así por medio de la asignación. No, necesito permitir 3 inputs para esos valores en este caso. Entonces, si yo voy a hacer 3 inputs, voy a meter los 3 inputs en una tupla y después lo voy a procesar y ya me convenía procesarlos por separado. Ni hablar que a veces voy a querer procesar 3 números, a veces voy a querer procesar 5, a veces 80. Imagínate 80 números armando la tupla acá. No, no es así la cosa. Bueno, ¿cómo es? Si no es así, pues ¿cómo es? Ahora vamos a enterarnos. La forma de hacerlo es crear un tipo de secuencia numérica a la que se llama rango o range. Es una secuencia nueva que no hemos visto hasta ahora. Y hacer que el ciclo itere sobre esa secuencia. Es una secuencia aparte, no la del conjunto de números que yo quiero procesar, sino una secuencia nueva, autogenerada, que nos va a permitir contar las vueltas. ¿Qué es una secuencia de tipo range? Una sucesión, o sea que sigue un orden. Acuérdense que la palabra sucesión es uno, luego otro, inmutable. O sea, sus componentes no pueden ser cambiados una vez creada la secuencia, es inmutable, de valores numéricos en un intervalo definido, que puede ser creada fácilmente con la función range. Me encanta esta definición porque no se entiende absolutamente nada. Y no me mientan porque nadie entendió nada de lo que leí. Es buenísimo porque la tira así como, viste, que viene siguiendo el ritmo de la clase, de la presentación, y dice, ¿what? Tendría que poner acá la cara de la nena que hace, ¿eh? Bueno, qué buenísimo que el video no queda grabado. Las pavadas que hago en la cámara no quedan grabadas en el video. Bueno, dice, de nuevo, una secuencia de tipo range es una sucesión inmutable. La parte de inmutable está clara, no la podemos modificar los elementos individuales. Es una sucesión inmutable de valores numéricos, o sea, un conjunto de números, en un intervalo definido, o sea que va a tener un desde y un hasta, que se puede crear fácilmente con la función range. Y entonces, como ya, mira muy bien, por más que se había perdido, Juan Cruz tiró ahí una idea, la meto en el cabezal del for, era la cabecera, pero no importa, se entiende la idea lo mismo. En el encabezado o en la cabecera del ciclo, meto el rango y ahí me puede servir. Vamos a ver cómo. Queda exactamente así. Dice for, una variable cualquiera, in, y en vez de poner acá una secuencia, como recién nombres o ciudad, ponemos la función range. Le decimos desde acá hasta acá. Entonces la función range genera un conjunto de valores que empieza en 1 y termina en 5, porque no incluye el límite superior. Y esa secuencia es la que luego nuestro ciclo for va a recorrer. O sea, como que le armamos una recta numérica y le decimos, bueno, dale, empezá del primero y anda de 1 en 1. Le acomodamos una cadenita, un conjunto es una cadena, le acomodamos una tira de números
del 1 al 5 en este caso, y le decimos recorrerlo de 1 en 1. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Los números de esta secuencia van a estar entre el 1 y el 5, porque como les dije recién, el límite superior no se incluye. Si los números van a estar entre el 1 y el 5 inclusive, y los va a recorrer a todos, entonces va a realizar 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. ¿Ven? Mi mano va a ser primero el 1, después el 2, el 3, el 4, el 5. O sea que yo con esto podría lograr un ciclo que dé 5 vueltas. Esas 5 vueltas pueden ser para mostrar los valores de la vuelta, como está haciendo acá, o para hacer cualquier otra cosa 5 veces. No es necesario que yo sí o sí use esta variable para hacer algo acá. Este ciclo yo me aseguro de que da 5 vueltas, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, voy a hacer de nuevo acá una pausa. For, dice ahí, for i in range del 1 al 6, ¿no? En el ejemplo más básico que uno hace para comprobar el funcionamiento, pone un print de i. Si yo ejecuto esto, ya va, Misael, ya va. ¿Te acordás que te dije que me tirabas ese pie, pero un par de diapositivas después? Ya viene. Bueno, ¿no? Miren, el print obviamente muestra los números del 1 al 5 como dice la diapositiva. Pero si yo acá en vez de poner print y pongo hola, ¿qué pasa? Aparece 5 veces el hola. Entonces puedo hacer 5 vueltas de cualquier cosa. Puedo hacer 5 vueltas y aquí en el bloque hacer lo que sea que yo necesite 5 veces. Por ejemplo, decirle al usuario, cargue un número, cargue otro, cargue otro, cargue otro 5 veces, lo puedo hacer acá. Puedo hacer num int input int input cargue un número. Y entonces, ¿qué va a pasar? Me va a pedir un número, otro, otro, otro y otro. Y nada, no hice nada con esos números, pero ¿se entiende lo que quiero llegar? El usar el range en la cabecera nos permite dar X cantidad de vueltas. Esta variable iteradora puede o no después estar involucrada en el bloque de acciones, pero a mí me va a asegurar un número determinado de repeticiones, que es lo que estoy buscando. ¿Qué pasa? En este caso, lo que acabamos de ver. Aparece 1, 2, 3, 4, 5. ¿Funciona igual el range del 0 al 1? ¿Se puede usar corchetes para incluir el último? ¿Cuántas preguntas que están sucediendo ahí? Me gusta cuando llega el momento de las preguntas en la clase. Te voy a mostrar lo que pasa con range del 6 al 1, pero lo vamos a explicar después. Si yo pongo range del 6 al 1, ¿me da un error? No. Le doy play. Se termina el programa. Te dejo ahí, Misael, la inquietud. Tuc, no pasa nada. ¿Pero falla? No. Simplemente no falla, no pasa nada. Mira, por ahí vos dirás, ay, se rompió y esta chica no me lo está mostrando. Pues no, porque son así de desconfiados ustedes. Dice, terminó, pero nunca entra el ciclo. Algo está pasando acá. ¿Se puede usar corchetes para incluir el último? No, Juan Cruz, pero hay una manera de incluir el último. ¿Y cuál sería? ¿Profe? Ahí voy, ahí te contesto, Nicole. Si yo, volvamos acá. Ay, dije Nicole. Ah, sí, eras vos. Justo dije Nicole, me quedé con el nombre de antes, muy bien. Ahí te contesto. Yo tenía recién del 1 al 6, ¿no? Y mostró, uy, cierto que le había puesto, para que me pongo a meter mano acá y rompo, ¿no? Recién era así, print i. Entonces, si yo ejecuto acá, me mostraba, bueno, dale, tampoco era para... Sí, ahí está. Me mostraba los números del 1 al 5, ¿no? Y entonces dice Juan Cruz, yo quiero incluir el último. ¿Le puedo clavar un corchete acá? No, porque este corchete no es parte de la sintaxis. Pero si también quiero que aparezca el 6, ¿cómo hago para que aparezca el 6? A ver si adivinan, antes de verlo en la Le diapo. pongo un 7. Como el Muy 7. bien, le pongo un 7. Exacto. Y ahí aparece el 6. Muy bien, ahí vi varios 7 acá. Bueno, las otras cosas que están diciendo, que serían E+1 también, que están diciendo, van a venir después, pero ahí llegamos. Ténganme un rato de paciencia que avanzamos. Nicole, ¿me ibas a preguntar algo de esto? ¿O algo más del...? Sí.
¿Por qué lo incluye al 1 y no al 6 en ese caso? Porque así es la sintaxis de la función range. La función range toma, incluye el desde, pero no incluye el hasta. Así está previsto que funcione, digamos. No es que hay una manera de evitarlo. Siempre va a empezar desde acá. Entonces, si yo quiero que empiece en el 2, ponele, ¿qué tengo que hacer? Uy, borré, lo tenía seleccionado y borré todo. Ahí está. ¿Qué tengo que hacer? Empezar en el 2. Entonces me va a mostrar del 2 al 6. Acá. Pero siempre incluye por el que empiezo. Si yo quiero que no incluya ese, empiezo en el siguiente. Así como termino en el siguiente si quiero que lo incluya. Claro. Entonces, hasta acá vimos eso, ¿no? Está claro que de esta manera yo puedo generar un rango numérico y asegurarme una cantidad de repeticiones. Sí, ¿se pueden poner variables ahí? Sí. Eso, ahí lo muestro, Misael, pero es buena la pregunta. Dice, la variable i, como vimos, comienza con el valor 1 en la primera vuelta y en cada iteración toma el siguiente elemento del range. Y como el range es una sucesión, adentro tiene un 1, después tiene un 2, después tiene un 3, hasta el 5 inclusive. El último valor de la secuencia generada por range es el 5, porque no incluye el límite superior, entonces cuando procesa el 5, se detiene. Y como ya vimos, nunca llega a tomar el valor 6 porque el límite superior no se incluye. Lo que me pregunta Misael es, ¿el inicio y el fin de esa secuencia pueden ser variables? Claro, yo puedo tener acá inicio en el 2, fin en el 44, no sé. ¿Sí? Y acá le pongo desde inicio hasta fin. Medio peligroso ese 44 que puse ahí, ¿no? Me va a escribir un montón de números para un número más chiquito. Tuki. Y perfectamente me muestra desde el 2 hasta el 10. Y si en vez de haberla asignado la ingresada por teclado, también desde hasta, y lo podés hacer al procesamiento desde y hasta los valores que indique el usuario por teclado. ¿Sí? Voy a poner acá otro número porque ustedes van a decir, me parece que funciona solamente para el 2. No, cualquier secuencia, cualquier inicio y fin funciona. Siempre incluye el inicio y no incluye el fin. Bien, ¿está? Entonces ahora incorporamos un elemento nuevo. Podemos generar una secuencia numérica y hacer que nuestro programa itere a lo largo de esa secuencia. Nuestro ciclo for itere a lo largo de esa secuencia numérica. Como esa secuencia numérica va a tener una sucesión de números, entonces yo voy a poder asegurarme una cantidad de X de repeticiones, que es lo que estoy buscando. Variantes de esto, que es lo que me estaban preguntando recién. Variantes en el uso de range. Como recién vimos, se puede poner range del 1 al 6. ¿Qué pasa en este caso? Me muestra del 1 al 5. O sea que cuando yo hago de forma general range A, B, el valor A se incluye, el valor B no. ¿Qué pasa en este segundo caso? Yo llamo a la función range, pero le doy un solo parámetro, le doy un solo valor acá. Dice acá el comentario que va a mostrar los valores del 0 al 5. ¿Por qué será que poniéndole un solo valor va a mostrar los valores del 0 al 5? Porque si se invoca range con un solo parámetro, el valor que se proporciona se entiende como final de la secuencia y el inicio por defecto es 0. Si yo no elijo, si yo pongo un solo número, el intérprete considera que ese número es el límite superior de mi secuencia y esa secuencia empieza automáticamente en 0. Esto vale para cualquier número. Si yo acá dejara solamente el fin de la secuencia, que era el 11, y lo ejecuto, entonces aparecen todos los números desde el 0 hasta el 10, que era el penúltimo valor de la secuencia, ¿no? Voy a volver a poner un número acá para que nos aseguremos. Si yo pongo for i in range de 5, los números van a ser del 0 al 4. Empieza por el 0 e incluye el anterior al final. Y por último, y lo que me preguntaban antes, y el ejemplo que decía Misael Juan Cruz, ¿qué pasa si pongo 6.1? ¿Puedo poner 6.1? ¿Por qué recién cuando puse 6.1 el programa no hizo nada? Porque intentó empezar a generar una secuencia del 6 hasta el 1
y no es posible. Entonces no hizo nada, dijo, bueno, listo, esta secuencia está vacía, no tengo nada para recorrer. Si yo quiero hacer una secuencia del 6 al 1, o como en este caso, del 5 al 0, o sea, una secuencia descendente, tengo la posibilidad de utilizar un tercer parámetro. O sea que range se puede invocar con 2 parámetros y sería desde hasta, sin incluir el hasta. Se puede invocar con un solo parámetro y entonces ese parámetro es el hasta y el desde implícito es el 0 siempre. En cambio, y por último, si le mando 3 parámetros, el tercer parámetro es el salto o incremento que tiene que tener la secuencia. Entonces acá la secuencia empieza en 5, termina en 0 y decrementa de 1 en 1. Si, no incluye el 0 si no lo ponemos. Claro, acá vos pones el 0, entonces se detiene en el 1, que es el número previo al 0 en esta secuencia que armó Gino. No sé si eso es lo que me estás preguntando. Si yo quiero que incluya el 0, claro. No, ahí les contesto de a uno. Tan buena todas las preguntas, les contesto de a uno. Si ponemos 0 acá, o sea, ahora, como bien dice, espera, alguien comentó justo lo mismo. Claro, incluye el 5, dice Ramiro, ahí está, no te vayas, Ramiro. Ahora incluye, siempre incluye al inicial. Ahora la secuencia empieza en el 5. Y no incluye al final, se detiene 1 antes del final. Entonces, si yo empecé en 5 y fui reduciendo de a 1, antes del 0 que estaba el 1. Entonces ahí paró y al 0 no me lo mostró. Y como también dicen ahí en el chat, si yo quiero que se vea el 0, entonces la secuencia tiene que terminar en -1. La secuencia puede ser negativa, de 5 a -1, o de -3 a -10, no sé, puede ser así también. Pero tiene que ser, el desde tiene que ser menor al hasta. O si es al revés, entonces el salto tiene que ser explícito y en este caso tiene que ser negativo. ¿Podrías poner un solo número -10, Benjamín? Para mí no, pero la verdad nunca lo probé, porque deduzco que va a intentar ir del 0 al -10 y no puede armar una secuencia así, pero vamos a fijarnos. Si yo pongo range -10, no hace nada, ¿ves? Porque no puede armar la secuencia hasta ahí. Pero sí puedo poner del -10 al -5. Porque va a ir sumando de 1 en 1, ¿no? Entonces tiene que -10 más 1 -9, tendría que ser así. ¿Sí? Entonces me dice -10, -9, -8, -7, -6 y al -5 no. Ahora si yo pongo -15, dice no, no puedo llegar del -10 al -15 sumando 1. Entonces no hace nada. ¿Cómo hace para llegar al 10 al -15? Restando 1. Entonces ahora sí, ¿sí? Del -10 va hasta el -15 sin incluir el 15. Lo que dice Juan Cruz, del 5 al -1, es en la secuencia que vimos recién. Si yo pongo del 5 al -1, bajando de 1 en 1, ahí sí va a incluir el 0. Y otra cosa muy interesante que me preguntan en el chat es, ¿sí o sí esto tiene que ser 1 o -1? No, puede ser -2. Y entonces pone 5, 3, 1 y para. Miren acá, ¿sí? El último número que pudo armar es el 1. No llega siempre al penúltimo número. Llega hasta que la secuencia es más chiquita que el límite que yo le puse. Entonces 5, bajó 2, le dio 3, bajó 2, le dio 1. Si de ahí baja 2, 1 menos 2 le dan -1. Y ese número ya no está incluido en el intervalo, entonces no lo muestra. Ese es el orden que sigue. Por ahí descendente es un poco más difícil, pienso yo, de ver, pero veámoslo ascendente, porque también se puede poner ascendente de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5. Tuki, 2, 4, 6, 8, el 10 no está. Pero si le pongo 11, entonces incluye el 10. ¿Y qué pasa si le pongo 12? Tendría que llegar hasta el 11 la secuencia. No, llega hasta el 10. ¿Por qué? Porque 10 más 2 es 12 y ya se pasa del límite superior. ¿Se entiende? Cuando le doy 3 parámetros, le digo dónde empieza, dónde termina la secuencia
y de cuánto en cuánto tiene que avanzar. Si yo le pongo solamente 2 parámetros, entonces el cuándo en cuándo es de a 1. El salto o incremento es de a 1. Y si yo le doy un solo parámetro, entonces empieza desde el 0 hasta ese valor sin incluirlo. Acá serían solamente 2 números. ¿Se pueden realizar operaciones en los parámetros? Sí, se puede. ¿Sí? Muestra ahí del 0 al 5. ¿Esas operaciones pueden incluir variables? Sí. Se puede. Pic. Cualquier cosa se puede poner en los parámetros mientras el resultado sea numérico. Cualquier expresión aritmética que dé un resultado numérico y de acuerdo a la cantidad de parámetros, entonces va a ser el resultado de la secuencia que se va a generar. Un ejemplo entonces, como ya vimos, la función range nos permite generar una secuencia numérica y eso nos permite controlar el número de iteraciones. Entonces, Juan Cruz, se ofendía. No, entero, caramba. No puede. No sé qué pasa si le pones un float, no prueba. Pero ya ahora cerré el coso, después nos fijamos. Si volvemos al problema de cargar 3 números, entonces, pues, ¿se acuerdan que todo esto empezó con que quería yo procesar 3 números y ver cuántos eran negativos? Y lo hice con if, y ahora lo quería hacer con while, y al final con for, qué sé yo, me están explicando el ciclo y no me explican cómo se hace 3 repeticiones. Ahí vamos. Si yo quiero cargar 3 números y contar los negativos, en el problema que nosotros teníamos, lo que hacía era cargar el número. Voy a programarlo así después lo convertimos. Se los recuerdo por ahí, ustedes no se acuerdan cuál era el problema. Era un programa que decía ingrese un número, ¿no? Así. Y preguntaba si este número era negativo, entonces incrementaba un contador de negativos. Así era. Este contador de negativos empezaba, por supuesto, en 0 y al final del código de la ejecución poníamos hay negativos, valores negativos, ¿no? Entonces, esto funcionaba con un solo número perfectamente. Ponía yo un número y me decía hay un valor negativo, y si ponía un positivo me decía hay 0. Cuando en vez de un número quise procesar 3, entonces tuve que repetir este bloque 3 veces. Y entonces, como lo repetí 3 veces, me va a pedir ahora un número, otro, y me va a decir de esos 3 cuántos negativos son. Este era el programa de la ficha 6 al que hace referencia en este ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para escribir ese bloque una sola vez y asegurarme de que se repita 3 veces? Esa es la pregunta que me está haciendo la ficha y la respuesta que me va a dar acá. Voy a hacer el contador lo mismo, estas sentencias van a ser iguales, pero voy a plantear un ciclo for que empiece en 1 y termine en 4 sin incluirlo, y entonces voy a asegurarme 3 repeticiones. Me va a decir cantidad de negativos cargados, tanto. Algunas observaciones. Como les acabo de mostrar, estas instrucciones, estas 3, estaban escritas 3 veces en la semana que no sabíamos ciclos. Ahora las escribimos una sola vez. La variable i, a pesar de que va tomando la variable i, que es la iteradora, y que va tomando los distintos valores de range, no se utiliza dentro del bloque, que es lo que les decía hace un rato. Yo puedo usar este esquema para asegurarme X cantidad de repeticiones, pero no tengo la obligación de involucrar a la variable iteradora en el bloque de acciones. Si no me sirve la variable, si no la voy a usar para nada, no pasa nada. Pero el ciclo me exige una variable iteradora y una secuencia a recorrer. Entonces, este es un ejemplo clásico de quiero hacer n vueltas, las resuelvo o las implemento con un ciclo. Entonces, ¿cómo se corregía nuestro problema? For i in range, dice, in range, dice acá, del 1 al 4. Eso me asegura 3 vueltas y 3 veces de hacer esto.
No voy a poner num acá, ¿no? Porque entonces la variable num no va a ser la que ingrese el usuario, sino que va a ser los distintos valores que va asumiendo la secuencia. Entonces, no la voy a poner ahí. Pero con esto voy a lograr, como bien promete el código, que yo escriba 3 números y me informe cuántos valores negativos hay, porque la variable i va a ir recorriendo este rango. Podríamos mostrarla acá para saber por qué vuelta voy. Por ejemplo, vuelta i, pongo acá. Entonces ahora me dice, vuelta 1, ingrese un número. Vuelta 2, ingrese un número. Vuelta 3, ingrese un número. Bien, ¿funciona esto solamente para 3 vueltas? No, si yo quiero dar 4 vueltas, pongo del 1 al 5. También, ¿de qué otra forma lo podría poner con un solo parámetro? Para que dé 3 vueltas. Range, ¿cuánto tengo que poner? Para que asegurarme de que dé 3 vueltas, pero con un solo parámetro de range. 4, muy bien. Si yo pongo range de 4, entonces me pide 3 números, porque empieza a contar. Ah, fallamos, Agustina. ¿Qué pasó? Ah, contó el 0. ¡Apa! Muy bien, es 3. Muy bien, muy bien. Eso me pasa por copiarme. Ah, no. Estaba bueno para que nos diéramos cuenta. ¿Sí? Es range de 3, porque es la 0 cuenta. Entonces pongo un número, pongo otro, y ahora sí se para con los 3. Y como bien me preguntaron también antes, esto, en vez de ser una constante, podría ser una variable. Entonces yo le pregunto al usuario, por ejemplo, le pregunto, input, ¿cuántos números quiere procesar? Y esa respuesta del usuario la pongo acá. Entonces, cuando él me diga, quiere procesar 3 números, yo le voy a pedir 3 números. Cuando él me diga que quiere procesar 5, entonces le voy a pedir un número, después otro, 3, 4 y 5. Y termina. Entonces, yo con el range me aseguro un número de repeticiones determinado. Esta variable puede usarse dentro del bloque para saber por qué vuelta voy, para hacer alguna deducción al respecto, o si no la necesito, no la uso y ya. Como acá, si ejecuto, y el usuario me dice 3 números y le pido tranquilamente presioné Enter antes. El usuario me dice que quiere 3 números y yo ingreso tranquilamente los 3 números y termina. Está claro acá que cuenta los negativos, solo los valores de esos que son negativos, y que si yo lo quisiera probar muy bien, tendría que poner todos números positivos para ver si anda bien. Y si son todos negativos también anda divino. Es espectacular el ciclo for. Esto que acabo de hacer anticipa la siguiente diapositiva. Un planteo más adecuado es preguntarle al usuario cuántas repeticiones quiere realizar, no forzar una cantidad de repeticiones que es siempre la misma. Y utilizar la función range para que genere una secuencia acorde a esa cantidad de vueltas que quiere hacer el usuario. Y como acabamos de ver, termina siendo más conveniente poner range hasta la cantidad de vueltas que él quiere, porque la cuenta empieza en 0, no incluye ese número que él ingresó y entonces da exacta la cantidad de vueltas que queremos hacer. Entonces la forma bonita es la que yo acabo de poner allá en el ejemplo. Le pregunto al usuario cuántos quiere procesar y me baso en esa cantidad para controlar el range. Lo de adentro ya es el bloque a repetir. Simula hacerla, Juan Cruz, me parece que no, porque le pregunta una sola vez al usuario cuántas vueltas quiere dar. Y después usa esa cantidad para repetir este bloque. Pero dentro del bloque pasan otras cosas. No le vuelve a preguntar cuántas vueltas, ¿no? En el caso, para hacerlo con while, esto sería ingrese un número y después preguntarle, ¿quiere procesar otro, por ejemplo? Y si él dice que sí, algo así. Pero no lo asociaría con la doble lectura, me parece que nos podemos confundir.
Bueno, entonces esta parte en diagrama sería al for que habíamos dibujado antes, agregarle previamente la carga de la cantidad de veces que queremos hacer la repetición y usar esa variable que ingresa el usuario para controlar el ciclo for. Bien, viene ahora el problema 18, que se trata de calcular el factorial de un número. Y estamos justo en el momento de hacer una pausita. Son las 17:02, entonces nos vamos a tomar hasta las 17:15. Les voy a regalar 3 minutitos de recreo porque siempre se los robo. No. Pará, no les voy a regalar nada porque el recreo sería de 15. Sí. Muy bien. Bueno, 17:20, 17:20, está bien, tienen razón. Vamos a hacer 17:20. 17:03. Vamos, que la profe no le salía. Vamos. 17:20 nos volvemos a encontrar. Hacemos una pausa y hacemos este ejercicio. Los espero a la vuelta. Dice, problema 18. Como ya les dije alguna vez, repito ahora. Los problemas que vienen en las fichas se enumeran de 1 a n atravesando todos los PDFs, como si fueran un único libro, digamos. Entonces este problema es número 18 porque hay 17 problemas antes dispersos en las fichas anteriores. Así que si alguna vez tienen esa duda, vayan hacia atrás y buscan los otros problemas. Bueno, 18. Sea n un número entero mayor o igual a 0. El factorial del número n, denotado algebraicamente como n sorpresa, n signo de admiración, es el producto de todos los números enteros en el intervalo 1n, o sea, 1 y n incluidos, intervalo cerrado, si n es mayor que 0. En caso de que n sea igual a 0, entonces se define el factorial de 0 como 1. A modo de ejemplo, el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que da 120. El factorial de 7 es 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que da 5040, vamos a creerle porque no me sale la multiplicación en el aire, pero es eso. Se pide desarrollar un programa en Python que cargue por teclado un número n y calcule y muestre su factorial. Eso dice el enunciado. Vamos a analizarlo. Como se aclara, el producto de todos los números entre 1 y n hay que calcularlo. Y esto requiere un ciclo que sea capaz de tomar todos esos números uno a uno y multiplicarlos en forma acumulativa. O sea, multiplicar acá, por ejemplo, el 7 con el 6, el resultado multiplicarlo por 5, el resultado por 4, por 3, por 2. A eso se refiere acumulativo. Hasta terminar todos los números del intervalo. ¿Qué intervalo? El intervalo entre 1 y n, siendo n el número al que le queremos calcular el factorial. Ven que si nosotros le queremos calcular el factorial a 5, el intervalo va de 1 a 5. Queremos calcular el factorial a 7, el intervalo va entre 1 y 7. Entonces entre 1 y n, siendo n el número al que se le quiere calcular el factorial. El intervalo de todos los números enteros entre 1 y n puede obtenerse con range 1 a n más 1. Si yo quiero incluir el 1, tengo que empezar el rango en 1. Y si quiero incluir la n, entonces tengo que terminarlo en n más 1, para que la n quede dentro del intervalo. Un ciclo for nos permitirá tomar uno por uno los números de ese rango y asignarlos en cada vuelta a la variable iteradora i. Entonces vamos a poder tener todos los factores, 1, 2, 3, y así hasta n-1. ¿no? O sea, vamos a tener una función range para hacer los valores que participa, el intervalo de valores que participa del factorial, y el ciclo nos va a dar una mano para recorrer esos valores e ir haciendo la multiplicación acumulativa y encontrar el resultado final. El producto acumulativo, dice acá, puede hacerse con sencillez. Me encanta cuando la ficha dice es obvio o es sencillo porque nunca lo es. Valerio, esta parte no la escuches. Bueno, puede hacerse con sencillez, dice acá. Si la variable f contiene un valor cualquiera, entonces la expresión de acumulación f igual a f por i. Perdón. O sea, nosotros para hacer un acumulador de multiplicaciones tenemos que tomar el valor del acumulador, multiplicarlo por otra variable y guardar el resultado en ese mismo acumulador. Entonces, repasando, vamos a hacer, si queremos calcular el factorial de n, vamos a hacer un range de 1 a n más 1 para poder incluir n.
vamos a usar el ciclo for para iterar por ese range y tener todos estos numeritos que participan del cálculo. Y en cada vuelta del ciclo vamos a ir generando esta multiplicación acumulativa para que al terminar el ciclo tengamos el factorial calculado. Todo eso que dije se resume en este código espectacular de 5 líneas, ¿no? Solo con eso alcanza. Y miren qué dice el conejito, dice, ¿en serio? ¿Qué? ¿Cómo me gusta ese GIF? Porque representa a muchos de ustedes en este momento. Lo sé, los estoy viendo, aunque no estén presencial en el aula. ¿Cómo está el código? ¿Cómo se hace este código entonces? Ingrese un valor de n mayor o igual a 0, por favor, ¿no? Le pedimos un número n al usuario. Claro, es más difícil el análisis que el código, tal cual, Misael. N es el valor al que le queremos calcular el factorial. Entonces empezamos con f, me voy a saltar esta línea por un momento. N es el valor al cual le queremos calcular el factorial. Entonces armamos un range entre 1 y n más 1, como habíamos dicho, y lo iteramos, ¿no? Con la variable i. Y en cada vuelta del ciclo, ¿qué tenemos que hacer? La multiplicación acumulativa. Entonces tenemos que tomar el valor de f y hacer por igual el valor de i, porque i va a ir teniendo, la variable iteradora va a ir teniendo los distintos elementos que conforman el cálculo del factorial. Decir f por igual a i es lo mismo que decir f es igual a f por i. Cuando hacemos una variable que acumula sumando, la inicializamos en 0. Como esta acumula multiplicando, si la inicializamos en 0, ¿cuánto nos va a dar el resultado al final? Adivinen. Toda esta multiplicación, si la inicializo en 0, ¿qué termina valiendo? 0. Cero. Claro, si yo multiplico por 0, chao, al diablo todos los demás cálculos. Entonces el neutro para la multiplicación es el 1. Por eso está inicializado en 1 acá, antes de empezar la multiplicación acumulativa. Entonces el factorial de n termina siendo efectivamente f. Y esto tiene un efecto que incluso incluye el 0, porque si el usuario dice 0, porque acá dice mayor o igual a 0, entonces él puede ingresar un 0. ¿Y qué decía la regla? Que el factorial de 0 es 1, ¿no? Entonces, supongamos que el usuario ingresa un 0. F vale 1. Cuando quiera armar el rango, 1 hasta 0 más 1, este rango está vacío. No va a tener ningún valor. Entonces va a saltear el bloque de acciones y va a decir factorial de 0 igual a 1, porque es el valor inicial que tenía acá. Así que el código también funciona para el 0, no es necesario considerarlo aparte. Y bueno, no me detengo en codificar este porque es más, como bien dijeron en el chat, es más el análisis que el código en sí, pero se los dejo a ustedes para mirarlo en detalle después, porque me interesa más que veamos estas dos cositas adicionales que nos quedan. La búsqueda del mayor o el menor en una secuencia cargada por teclado y el procesamiento de datos divididos en categorías distintas. Vamos con esto, búsqueda del mayor o menor en una secuencia cargada por teclado. Me encanta mayor y menor, por eso elegí el dibujito este. De todos los que busqué, uno que estuvieran en escalera, pero son divinos los personajes. Si nunca lo leen en la historieta, se los recomiendo porque es muy gracioso. Bueno, tema, búsqueda del mayor o el menor de una secuencia cargada por teclado. Es muy común en los ejercicios que nos va a tocar hacer y en la vida profesional, necesitar de un conjunto grande de valores encontrar el máximo o el mínimo de ese conjunto. Nosotros ya vimos que existe la función max y la función min, pero la función max y min funciona sobre un conjunto precargado. O sea, yo puedo decir max de 2, 3, 5 valores, pero tienen que estar todos juntos. Acá lo que estamos planteando es cargar los valores, procesar los valores uno en uno, y el resultado nos tiene que decir cuál es el más grande, el más chico de ese conjunto. En el parcial, Juan Cruz, te aseguro que no vas a poder usar. Pero no porque diga no la debe usar, sino porque no vamos a pensar ningún ejercicio que involucre max y min. Lo van a hacer con condicionales si es que se los pidieron. Entonces, ¿cómo se hace en una secuencia para encontrar el más grande o el más pequeño? Existen varias formas de hacerlo, pero la estrategia siempre es la misma. El primer valor de la sucesión, yo digo, van a cargar, el usuario va a cargar un conjunto de valores. Yo tengo que tomar al primer valor de esa sucesión como el más grande, suponiendo que estoy buscando el mayor, ¿no? Si fuera para el menor sería exactamente lo mismo. Quedarme con el primer valor
como el mayor o el menor hasta el momento, porque es el único que hay. Luego, cuando venga el segundo valor, compararlo contra ese que guardé. Si es más grande que el que guardé, y yo estoy buscando el mayor de todos, lo reemplazo. Si no, lo ignoro. Después van a cargar el tercer valor, y hago lo mismo. El cuarto, el quinto. Cuando aparece un valor que supera al que es mayor hasta ahora, lo reemplazo. Al hacer ese reemplazo, los siguientes valores se comparan contra ese nuevo mayor. Y solo en el caso de superarlo, van a convertirse en mayores. Si no, nos vamos a quedar con el más grande de todos. Ese proceso aplicado al más grande o al más chico funciona siempre. Nosotros tenemos que ocuparnos de programar de forma que nos quedemos con el primer valor, o sea, de diferenciar el primer valor, guardarlo como mayor y menor, y a partir del segundo hacer las comparaciones. Vamos a ver distintas variantes, porque como dice, hay distintas formas de hacerlo, todas con esta misma premisa. Problema 19, primera variante. Determinar el mayor valor de una sucesión de valores que se cargan por teclado. Asume en primera instancia que la cantidad de n de números a procesar se conoce de antemano. Y luego de resolverlo con esa suposición, bla, 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 bla. Misael, espero que no me toque tu parcial para corregir. Bien, esa no es una estrategia buena. Determinar bien el mayor valor, entonces vamos a ir hasta acá. Asuma en primera instancia que la cantidad de n de números a procesar se conoce de antemano y luego queda para después. Me gustaría que ese y luego estuviera más apagadito. Ustedes dicen, ¿qué importa? Pero ya saben cómo soy a esta altura, que lo estoy viendo y me molesta. Esto lo voy a poner más chiquito. Vamos a poner otro colorcito como diciendo, bien, eso lo vemos después. Entonces, como sabemos la cantidad de n de valores que vamos a cargar, nos va a convenir usar un ciclo for, por lo que acabamos de ver, porque para procesar n valores es más cómodo hacer un rango de n y luego recorrerlo para hacer n vueltas. ¿Cómo vamos a hacer en ese contexto? O sea, lo voy a ir haciendo acá. Voy a hacer. Le voy a preguntar al usuario. Voy a decir int input. Cantidad de números a procesar. Y entonces, ¿qué hago luego? Defino un ciclo y in range de esa cantidad de n, y por ahora, para probar, voy a poner el clásico print de i. Vamos a empezar así. Entonces voy a ejecutar, y si le digo que proceso 4 números, acá veo que va a dar el ciclo 4 vueltas. Si le digo proceso 7 números, da 6 vueltas, bien, mi ciclo anda. ¿Qué me voy a preguntar ahora entonces? ¿Cómo reconozco al primero? ¿Cómo distinguir el primer número de los demás para guardarlo como mayor o como menor y a los demás compararlos contra ese? Se usa un truco simple para eso. Preguntar si el valor de variable i, que es la que controla el ciclo, es igual a 1, dice acá. Si lo es, entonces el ciclo está en su primera repetición y por lo tanto el valor leído en num, que es la variable que se usará, se guarda en my. Si la variable i no es 1, entonces el dato cargado no es el primero y se procede a comparar. Lo que me está diciendo acá es que yo tengo que preguntar dentro del ciclo si la variable i es igual a 1 y en ese caso decir print primera vuelta. O sea, no decir print, ¿no? En ese caso es la primera vuelta y si no, comparar. Lo estoy escribiendo con mensajes, después lo voy a hacer. Voy a probarlo. Si yo le digo que quiero procesar 4 números, me dice comparar, primera vuelta, comparar, comparar. ¿Es lo que decía? ¿Está haciendo lo que me dijeron? Si la i vale No. 1, ¿es la primera vuelta? No. ¿Por qué no? Porque mi range era hasta n. Entonces, para mí, ¿cuál es la primera vuelta? La primera vuelta es cuando vale 0. Para el planteo que nosotros hicimos, ¿sí? La primera vuelta, ahora sí, es cuando la i vale 0. El ejemplo de la ficha dice cuando la i vale 1. ¿Por qué? ¿Por qué el ejemplo de la ficha funciona con la i valiendo 1?
¿Qué suponen ustedes antes de que veamos cómo está hecho en la ficha? Yo calculo que tiene otro range, calculo que Tiene otro de 1 a range. n, de Ujú, 1 a n de más 1. 1 a n. Y Claro. si lo plantearon así, de 1 a n, cuando el usuario dice 3 vueltas, da 2. Entonces no, ¿qué habrán puesto? De 1 N más a 1. n más 1, exactamente. Bien, los dos serían válidos. El control que nosotros queremos hacer depende entonces de considerar cuánto vale i en la primera vuelta más bien. No que siempre hay que poner 1, sino que hay que fijarse si i se encuentra en el primer valor del rango, ¿sí? Si i tiene el valor inicial de range. Como nosotros hicimos recién un range de n, el valor inicial es 0. Como ellos hicieron en la ficha un range de 1 a n más 1, entonces el valor inicial es 1. Ambos esquemas responden a lo mismo, a reconocer el primer valor. Entonces, en el primer valor que hago, primera vuelta lo guardo en my. Y en las siguientes vueltas comparar con my, si es mayor, lo reemplazo. Eso es lo que va a hacer nuestro programa a partir de ahora. Entonces lo tenemos que programar, ¿no? Esto es código, es texto nomás, pero lo vamos a programar. ¿Cómo? Ahora nos va a decir la presentación. ¿Cómo es? Uy, cerré la presentación sin querer. Ahí voy. Slideshow from current slide. Bien, ¿cómo es el código entonces? Como ya habíamos adivinado, programaron 1, n más 1, el rango, ingresaron la cantidad de números a procesar, y cómo se dio esta parte, que yo recién la representé solamente con texto. En cada vuelta del ciclo, antes que nada, Alejo, me estás provocando, Alejo. Bueno, en cada vuelta del ciclo se hace el input del número. Entonces se diferencia. Si es la primera vuelta, asigno directamente ese valor en my. Si no, o sea, de la segunda vuelta en adelante, como vimos recién, comparo el número que el usuario ingresó por teclado contra el mayor. Si lo supera al mayor y solo en ese caso lo reemplaza. Si no, no. ¿Mm? Esa es la gran diferencia con esta primera vuelta donde lo reemplaza sí o sí. Veámoslo en acción. Entonces, voy a salir de mi pausa y esto. Búsqueda del mayor, versión 1. Vamos a hacer un proceso chiquito para probarlo. Cantidad de números a procesar. Voy a poner poquitos números. 4. Ingreso un número cualquiera. Aunque ese número sea muy bajito, va a preguntar acá, ¿i vale 1? ¿Estamos en la primera vuelta? Sí, ahí dice que i vale 1. Entonces, guarda en la variable my ese número. La variable my ahora vale 2. Viene el siguiente procesamiento. Me pide otro número. Voy a poner un número más chico que ese. Voy a poner el número 1. Ahora va a preguntar, ¿es la primera vuelta? No, porque la i ya está valiendo 2. Entonces pasa a este else y dice, el número num, que vale 1, es mayor que my, que sigue valiendo 2, ¿no? Porque no la hemos tocado. La respuesta es no. Entonces no lo reemplaza y procesa el siguiente. Ahora viene un número más grande. Por ejemplo, viene el número 5. Procesamos. ¿Es la primera vuelta? No. ¿Ese número 5 es mayor que my, que vale 2? Sí. Entonces lo reemplaza. Y my pasa a valer 5. ¿Ven? Que ahora dice 5 acá la variable my. En la siguiente vuelta puede aparecer un número que sea más grande que el primero, por ejemplo el 3, pero no más grande que el mayor hasta ahora. ¿Debería confundirse el programa en ese punto? Vamos a ver. Dice, ¿es la primera vuelta? No. El número que acaba de ingresar, el 3, ¿es mayor que my? 5? No. Entonces no lo reemplaza. Cada número que aparece más grande que my lo reemplaza y entonces todos los demás se comparan ahora contra ese. Si en el medio hubo valores más chicos que el primero o uno más grande que otro entre sí, no importa. Lo que importa es el mayor absoluto.
termino la ejecución del programa para que acá vean que lo informa bien. El mayor es 5. La salida en pantalla queda toda fea cuando hago el debug, pero el mayor es 5, como ahí están viendo, ¿no? Le voy a dar una ejecución normal para que veamos que funciona bien. Pongo 4 números y pongo, como hice recién, el 2, después el 1, después el 5, después el 3 y me dice el mayor es 5. Este ejemplo se los doy especialmente porque he visto casos, quizá porque es lo que más, no sé, intuitivamente nos sale, de intentar comparar contra el anterior solamente. O sea, si este número es más grande que el anterior, es el más grande. Viene otro. Este número es más grande que el anterior, sí, entonces el más grande. No es así, porque puede ser más grande que el anterior, pero no que el primero que cargué. Y así sucesivamente. No funciona ese ejemplo para encontrar el mayor de todos o el menor de todos. El esquema siempre va a ser el que estamos planteando acá. Empezar por guardar el primero como mayor o como menor y luego comparar los subsiguientes. Como me dicen los chicos ahí un poco en broma, un poco en serio en el chat, es habitual también tentarse de darle un valor inicial muy grande o muy pequeño y después comparar contra ese. Entonces, por ejemplo, con my es fácil porque le dan valor inicial 0. Entonces, cualquier valor que va haciendo en el proceso preguntan si ese número es mayor que my. Ahora yo les pregunto, si todos los números son negativos que se ingresan por teclado, ¿cómo encontramos el más grande? Ninguno va a ser mayor que 0. Así que este es el truco que les digo. Claro, están tirando muchos 9 ahí, más no me van a convencer. Lo que les digo es esto. Hay alumnos que... Voy a poner el código acá en mi borrador porque así no voy a romper este. Voy a ir a mi código pausa, lo voy a pisar acá. Muchos alumnos hacen lo siguiente. ¿Sí? No detectan la primera repetición, sino que a todos los números los comparan contra my. Si yo, por supuesto, esto lo dejo así como está, y pongo un primer número, se rompe porque me dice my no está definido. O sea, en la primera vuelta, cuando quiere hacer esta comparación, my no tiene ningún valor. Entonces, estos alumnitos pillos dicen, ah, ya sé, le voy a poner my igual a 0. Afuera, antes de empezar. En cierto contexto funciona. Si yo pongo todos números positivos, encuentra el más grande de todos. ¿Qué pasa si yo pongo 3 números negativos? ¿Sí? Uy, perdón. Si pongo 3 números negativos, lo que pasa es que me va a decir que el mayor es 0, porque se quedó con ese. Ningún número fue mayor que my, y esto no significa que sea el mayor de todos. Entonces no hagan esos inventos de poner un número muy, muy grande o muy, muy chico. No, todas las estrategias tienen que apuntar a identificar el primero y comparar los demás. No me hagan caras. Así es, vamos, no inventen cosas raras. Ejercicio 1 de la ficha 7 de la guía, ¿estás diciendo, Nicolás? Sí, profe, el de las bicis, no me sale. Bueno, pero vamos a verlo en Pero la si no, clase. no, si no, no hay drama. No, porque primero porque no hay tiempo y después porque en esta clase tenemos que tratar de recorrer la ficha. Pero le voy a decir a Jorge, si quieren, para Bien, el bien, viernes, bien. que se fije si les... Por ahí sí, a veces las guías tienen un conjunto de ejercicios medios parecidos y nosotros elegimos cualquiera para la clase, para ejemplificar lo que queremos mostrar. Mejor puede elegir ese. Después le voy a decir, pero en esta no Bien. hago yo ejercicio de la guía, incluso por eso, para dejarle a él elegir lo que quiera dar en clase. Se supone que el lunes que viene ya estarían las respuestas, ¿no? De la De ficha 7. la ficha 7 sí, aunque nos va a quedar una parte por dar, o sea que no sé si la van a, pero probablemente sí por el tema de estudiar para el parcial. Bien, bien, Probablemente bien, sí. perfecto. Profe, yo tengo una pregunta rápida. Sí. ¿Se puede usar la función append para el parcial? ¿Para hacer qué? ¿Para agregar Para... elementos a una tupla? Sí, porque hay No un lo van a ejercicio de la ficha 6 que pide buscar el mayor de como 10.000 números por ahí, y si lo usas con append y pones max, como que te lo da, y si no, Ah. bueno. No, ¿por qué? Porque ustedes piensen que tienen que demostrar, ahora entiendo, varias preguntas vi sobre Appen, decía, ¿pero qué quieren hacer eso? Es un invento rarísimo. ¿Qué sentido tiene eso, digamos? Ustedes, cuando nosotros vemos procesamiento en ciclos, sí, es bueno, la verdad que no se me había ocurrido a dónde querían llegar con eso. Cuando nosotros vemos ciclos, la idea es que ustedes sepan procesar una variable por vez. Entonces,
todos los desafíos del planteo se basan en eso, en que ustedes demuestren que saben encontrar, por ejemplo, en este caso, el mayor o el menor, procesando una variable por vez. Y ustedes usan otra estrategia, no demuestran ese conocimiento. Y esa estrategia que vos me decís deriva de una particularidad de Python, pero no todos los lenguajes tienen esa función ni tienen esa particularidad. Entonces nosotros lo que usamos Python como lenguaje, pero lo que intentamos, o el objetivo de la materia es aprender algoritmos y estructuras de datos aplicables a cualquier lenguaje. ¿Sí? Entonces no, la respuesta no tienen que hacer eso. Como tampoco tienen que usar la función max entre 2 valores, 3 valores, 5 valores. Tratamos en general de que el planteo no lo permita. Y hay una forma muy sencilla de hacer eso. Y es que yo te pregunte un dato asociado a ese mayor o asociado a ese menor. Por ejemplo, acá nosotros estamos cargando un conjunto de números. Pero si yo en cada conjunto, que es el siguiente tema de esta ficha, cargo supongamos este número es la edad de una persona. Cargo nombre y edad en cada vuelta. Y te pregunto, ¿cuál es el nombre de la persona de mayor edad? Entonces la función max te va a decir cuál es la edad más grande, pero no a quién pertenecía. ¿Está? Entonces de mínima nosotros hacemos ese tipo de preguntas para que intentamos que directamente max no sea aplicable, para no confundirlos a ustedes. Entonces no se encachilen en usarla porque en general no va. Y si de casualidad, de esta forma curva que me decís vos, que te la agradezco porque no entendía por qué estaban tanto preguntando en el foro con Appen, bueno, no, ¿sí? No encaren para ese lado porque van a hacer algo forzado que no es lo que estamos evaluando. Tratamos de que en el enunciado esté claro que no va, pero por las dudas, la explicación es la que les decía recién. Habitualmente les pedimos el mayor o el menor asociado a un cierto dato, y ahí max y min no van, que es lo que propone, lo que queremos, ¿no? Que la prueben ustedes. Igual, ahora que ya saben cómo funciona max, cómo saben ciclos, quiero decir, ¿cómo creen que funciona max y min? Tiene dentro un ciclo que recorre esa secuencia que ustedes le dan en el parámetro y busca el más grande y busca el más chico. ¿Y cómo lo hace? Diferencia el primero de la secuencia y compara los demás. Entonces ustedes tienen que conocer sobre qué está hecho un procesamiento. Tienen que entender cómo funciona. En segundo no estoy, Misael, no tengo ninguna materia en segundo. En tercero tengo una electiva, pero en segundo no, la verdad que no. Son muy distintas igual las materias de programación de segundo. Así que no se preocupen por eso porque es totalmente diferente. Pero hay varios profes, en paradigmas hay varios profes de la cátedra. Después, cuando terminan estas, si quieren, les tiro algunos nombrecitos. Bueno, segunda variante. No voy a dejar de decir nombres ahora porque quedan grabados. Pero hay varios profes de algoritmos. Yo buscaría los de algoritmos, digamos, pues son más conocidos para ustedes. Bueno, nunca llegué a esa cátedra. Problema 19, segunda variante. Entonces, vamos a lo mismo. ¿Cuál es la segunda variante? De lo que acabamos de ver, del código que acabamos de ver, se nota que la pregunta si es igual a 0 o si es igual a 1 se hace un montón de veces, pero en verdad la respuesta verdadera es una sola vez. Una sola de las X vueltas que dé el ciclo va a ser la primera. Entonces todas las veces pregunta eso cuando en realidad solamente la respuesta va a ser verdadera en la primera vuelta. ¿Cómo podemos evitar este problema? Podemos cargar my antes de empezar el ciclo y luego procesar el resto de los números a partir del segundo. Esto sería parecido a lo que yo les mostraba recién en el código, o sea, darle un valor fijo, entre comillas, a my y comparar a partir del segundo contra ese my. Pero ¿cuál es la diferencia? No le pongo arbitrariamente un 0 o un -1 o un menos no sé qué para asegurarme de que el primer número lo pase a ese, sino que pongo como my al primer valor cargado directamente y a partir del segundo los comparo de esta manera. Le digo al usuario que ingrese un número. Él me dice, ¿cuántos números quiere procesar? 3. Bueno, ingrese un número. Ese número, como es el primero, lo guardo como my. Y luego hago un ciclo que empieza en 2. Al primero ya lo procesé, empieza en 2. Le pido otro número y ese y todos los demás se comparan contra my. ¿Se entiende?
En vez de preguntar aquí dentro si i es igual a 0, lo guardo como my, si no comparo, la primera carga la hago fuera del ciclo. Cambio el rango para que el rango empiece en 2 hasta n más 1, y entonces me aseguro que dentro del rango proceso del segundo al enésimo número, y que todos ellos se pueden comparar contra my. De todo ese conjunto, el que sea más grande, el primero que sea más grande que my lo va a reemplazar y los demás se van a comparar contra ese, etcétera, ¿no? Lo mismo que vimos recién. Veámoslo, a ver si me da el tiempo, sí. Veámoslo acá un poquito más. Se los muestro con este otro. Entonces, mayor, versión 2. ¿Cuál es la diferencia acá? Voy a detenerme acá en esta carga. Vamos a ingresar la cantidad de números a procesar. Vamos a decir que son, no sé, 4, como recién. Cargo un primer número. 33. Miren lo que pasó acá. Ese número que yo cargué está guardado en la variable my. Empieza el ciclo en 2, la i vale 2, y ahora me pide que cargue otro número. Entonces yo voy a cargar ese número y va a ser un número más pequeño que ese. ¿Ese número es mayor que my? No. Entonces, da otra vuelta el ciclo. Me vuelve a pedir otro número. Ahora voy a poner uno más grande que my, 55. El número es 55, la i vale 3, y my todavía tiene 33. ¿55 es mayor que my? Sí. Entonces, como es mayor que my, lo reemplaza. Y ahora my es 55. A partir de acá, los siguientes números que quieran ser mayores van a tener que competir con el 55. Entonces, como les mostraba antes, si yo cargo un número que es más grande que el primero, pero no es el mayor hasta ahora, no voy a engañar con eso al programa, porque va a decir 44 es mayor que my. No, porque ahora my vale 55. Entonces, termina y dice, el mayor es 55, ¿no? Dos variantes para hacer lo mismo, para guardar el primer valor y después procesar con un ciclo for de range los siguientes n. Tercera variante, una suposición en la cual no sabemos la cantidad de números, ¿no? Entonces, en este caso, yo y mis marquitas, tercera variante sería dejar de lado esta parte, ¿no? Resolverlo replanteando la solución pensando que no sé cuántos números voy a procesar, ¿no? ¿Qué pasa? La solución es usar un ciclo while, ¿no? Que controle si el número cargado en cada vuelta es distinto de 0, ¿no? Porque, perdón, porque no leí esa parte, dice, replantee su solución asumiendo que la cantidad de n de números se desconoce y que la carga de datos termina cuando se ingrese un 0. Entonces, si la carga de datos termina cuando se ingrese un 0, yo no sé cuántos números voy a cargar. El while lo sé plantear, ¿no? O sea, yo agarro acá el while, sería, en vez de preguntar al usuario cuántos números va a procesar, utilizo lo que decíamos recién de la doble lectura. Le pido al usuario que ingrese un número, le digo acá, con 0 termina, le pido que ingrese un número, y luego hago acá, en vez de, no voy a tener un ciclo for, sino que voy a decir, mientras ese número sea distinto de 0, que es el corte, ingreso otro. Voy a borrar todo acá, tuki. Así, ingreso un número, si el número es distinto de 0, pido otro. Entonces ejecuto acá otra vez, voy a detener esta ejecución y voy a ir por aquí. Un número con 0 termina. Si yo pongo 0, el número se va. Esta es la variante 3. Entonces, mientras yo no cargue 0, pongo un número, pongo otro, pongo 0, termina. Esa sería la carga. ¿Qué desafío vamos a tener ahora? ¿Cómo me doy cuenta cuál es el primer valor? Porque ahora no tengo la i que contaba las vueltas. Entonces, ¿cómo detecto si estoy procesando con ese ciclo while el primer valor o no? Si es la primera vuelta de while o no. ¿Cuál es la respuesta a esto? Hay distintas. Podría llevar la cuenta, por ejemplo, de las vueltas,
pero me conviene más utilizar una bandera o centinela. ¿Para qué voy a usar esa bandera? Voy a marcar si ya procesé algún número o no, si es el primer número o no. Entonces, cuando detecte que es el primer número, apago la bandera o la prendo, como lo quieran ver. Y en las siguientes vueltas me encuentro ya esa bandera apagada o prendida, ¿no? Veámoslo acá con el código que se nota más. B empieza falso. Esta bandera me va a indicar si ya pasó el primero o no. Hasta ahora no pasó el primero. Entonces, cargo el número, acá vemos la doble lectura que hicimos recién, y controlo. Mientras número sea distinto de 0, pregunto, ¿la bandera está apagada? Si la bandera está apagada, quiere decir que todavía no procesé ningún número. Entonces la enciendo y cambio su valor inmediatamente a true. Muy importante esto. En las siguientes vueltas, como la bandera nunca se le vuelve a asignar falso, todas las demás comparaciones van a ir por el else. Va a decir, ¿la bandera está apagada? No. ¿Bandera apagada? No. ¿Bandera apagada? No. Entonces, en este no, hacemos la competencia del segundo en adelante, ¿no? Y acá le pone una bandera así nomás. Yo por ahí les recomiendo, cuando hagan cosas con banderas, ponerle un nombre significativo, ¿no? O sea, por ejemplo, acá, yo le pondría primero falso, ¿sí? No, primero true, mejor dicho. ¿Por qué? Porque es el primero. Entonces aquí dentro cargo un número y pregunto, ¿la bandera primero está en true? Sí. Entonces, el mayor es el número que acaban de cargar y ya no estoy en la primera vuelta. Entonces lo apago, ¿sí? El uso de true y false es indistinto. Lo importante es que ustedes entiendan cuándo están apagando y cuándo están encendiendo la bandera. Entonces úsenla a su conveniencia, ¿sí? Primero, inicial, ya procesé uno, pongan el nombre que quieran a la variable, que a ustedes los orienten lo que están haciendo. Si no es el primero, entonces se hace la comparación. Si el número que acaban de cargar es mayor que my, entonces asigno en my ese número, pero no corrijo la bandera nunca. Y luego viene la segunda lectura, ¿no? Esta es entonces la primera lectura y esta es, no nos olvidemos, la segunda lectura que debe estar dentro del ciclo. Cuando el ciclo termina, informamos el mayor es my. Esto lo vamos a informar fuera del ciclo, porque es una conclusión a la que vamos a llegar cuando termine con todo. Lo que puede pasar acá es, ahí está inicializado, algunos intérpretes, según la versión, hinchan con esto y otros no, pero, a ver, voy a probar acá. Con 0 termina, el mayor es 33. Algunos se quejan, algunos IDEs, de que haya variables que solo estén definidas dentro de las condiciones. ¿Por qué? Porque deduce que si esa condición nunca se cumple, esta variable podría quedar vacía. Nosotros sabemos que no, que una vez se va a cumplir esta condición y otra vez se va a cumplir esta, pero por las dudas, a veces, para evitar esa queja del intérprete, se puede inicializar la variable vacía. La forma de decir que una variable está vacía es utilizar la palabra clave none, que significa nada. ¿Sí? No le vamos a poner un valor, ni 0, ni 1, ni nada, por las dudas que nos equivoquemos y después terminemos botando ese dato, pero una manera de inicializar una variable en vacío es utilizar la palabra none, que la menciono porque justamente está acá en la presentación. Bien. Sí, nos queda entonces, y acá termina la clase, así que no voy a poder seguir con esto, nos queda el procesamiento de datos divididos en categorías distintas, nos vamos a saltear esto, y después vamos a ver los tipos generales del ciclo y su implementación en Python, ¿eh? O sea, llegamos hasta acá por hoy, y la próxima semana vemos el resto. No, estamos bien. Bueno, como les dije, la semana que viene, esperen, déjenme ver un momento, ¿eh? Quiero ver por las dudas en la presentación, ese procesamiento es un ejercicio y después tenemos las secuencias de caracteres, tiki, 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 quiero ver las variantes esas. Bien, no, está bien. Bueno, entonces recordemos eso, que va a quedar pendiente una parte de esta ficha
para las clases sucesivas. Nos vamos a ir organizándonos, alternando entre esta y la 8. Va a ser un poco más relajada, más salteada la próxima semana. A ver, voy a detener acá la grabación.